Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Es para mí un gran privilegio, hermanos, el poder en este momento ser quien tiene la gran responsabilidad de exponer la palabra del Señor en este día especial, el día en que el Señor ha convocado a su pueblo, a su asamblea, a su iglesia, hermanos, y agradezco primeramente al Señor porque me ha tenido por ese vaso, ese colaborador de predicar el Evangelio, el pastor, hermanos, también que me ha dado esa oportunidad, sus consejos, a los hermanos en Bogotá y a la iglesia. Sé que ustedes han llevado mi vida en sus oraciones y sé que el Señor nos escucha. Hermanos, abramos la escritura, por favor, en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 7. Estaremos, hermanos, leyendo desde el versículo 36 al versículo 50. Lucas capítulo 36, capítulo 7, versículo 36 al 50. Dicen las escrituras: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que a aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos, hermanos, al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por el momento que ahora nos concedes de estar expuestos a tu palabra. Venimos, Señor, a rogarte que bendigas esta exposición, Señor, que bendigas al que predica, Señor, que te glorifiques en sus debilidades. Ayúdanos, Señor, a aplicar correctamente tu palabra, y al que escucha, al que oye, Señor, para que su corazón sea un buen terreno. De manera, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio de tu pueblo. Señor, bendícenos con esto, te lo rogamos en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos sido testigos de cómo el Señor, a través de muchos días del Señor, a través de muchos sermones, ha venido hablando a la iglesia del peligro del enfriamiento espiritual, de las evidencias de cuando verdaderamente una persona ha sido convertida por el Espíritu de Dios, el amor, verdad, la comunión con el Señor, su tiempo en oración.
Y es verdad, hermano, existen muchas evidencias que confirman precisamente la veracidad de la fe cristiana. Descubrimientos de la ciencia, hallazgos a lo largo de la historia, razonamientos filosóficos y profecías cumplidas dan testimonio de esto, hermanos. Sin embargo, una de las pruebas más contundentes y accesibles para todos es esta: el testimonio, hermanos, de vidas transformadas por el Evangelio. Un ejemplo, hermanos, claro de esto es Saulo de Tarso. Hace poco el pastor Juan Pablo nos enseñaba acerca de la conversión de Saulo allí en Hechos 9. Aquel fariseo que era fanático, aquel que predicaba acerca de que el cristianismo era falso, aquel que perseguía al cristianismo, se convirtió en Pablo, hermanos. Pablo, el apóstol incansable. Pablo, el misionero. La historia, hermanos, de la verdadera transformación que tuvo Pablo ha sido directamente o indirectamente un instrumento para la conversión de millones de personas a lo largo de los siglos. Pero también de igual manera los cambios, por ejemplo, en la vida de los creyentes en la iglesia de Corintios. Recordemos que estos se constituyeron como un poderoso testimonio en medio de una ciudad plagada y saturada de corrupción. Allí el apóstol Pablo en 1 Corintios 6 nos da testimonio de esto. Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Que los fornicarios, que los idólatras, los afeminados no heredarán el reino de Dios. Y hace un énfasis. Dice: y esto eran algunos de ustedes. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. El testimonio de una verdadera conversión. Pedro mismo también nos da testimonio de esto cuando muestra que los creyentes habían dejado atrás su antigua vida. Embriagueces, orgías, abominables idolatrías, hermanos. Era tal el testimonio de su verdadera conversión que Pedro dice que los incrédulos habían quedado sorprendidos y estaban hasta ofendidos porque esos creyentes ya no participaban con ellos en el mismo desenfreno. Hermanos, el contraste en la Escritura es evidente. Aquel que ha sido expuesto a la verdad de Dios, aquel que ha encontrado la verdadera religión, aquel que ha encontrado la verdadera salvación, hermanos, nunca vuelve a ser el mismo. Caso contrario, entonces, de aquellos que han tenido un encuentro superficial con el Señor Jesucristo. Aquellos que nunca, si bien han conocido la verdad, se han atesorado de ella, nunca se han adueñado de ella. Y hermanos, ese es el tema que estaremos tratando esta mañana. El título, hermanos, que he propuesto para esta enseñanza es: cuando la religión olvida el Señor. Cuando la religión olvida al Señor. Hermanos, a primera vista, la escena que tenemos aquí en Lucas capítulo 7 parece centrarse en la transformación de una mujer pecadora. Sin embargo, hermanos, es la muestra clara de lo que el corazón del hombre puede llegar a ser. Es la muestra clara, hermanos, de lo que una religión sin el Señor puede llegar a ser. Hermanos, es el peligro al que nosotros mismos podemos caer cuando hacemos del Señor un mero objeto de conocimiento, cuando hacemos de Cristo una mera compañía, cuando la iglesia, hermanos, olvida que Cristo es la prioridad y lo convierte en un simple invitado. Aquí, hermanos, tenemos dos corazones. Uno que se creía justo y el otro, hermanos, que estaba lleno de necesidad de perdón. Pero debemos entender algo. La hipocresía religiosa, la falsa superioridad moral que mostraban estos fariseos, estos judíos, era, hermanos, el peor de sus pecados. El mayor peligro no era ser conocidos públicamente como impíos. El mayor peligro era creerse injustos, no sentirse perdidos
y por lo tanto, hermanos, no ver la necesidad de redención que tenían. Hermanos, iglesia, amigos, quien no se reconoce pecador, nunca recibirá el regalo de la salvación. Así que, como primer punto, hermanos, veamos esto. Los fariseos y la hospitalidad en el tiempo de Jesús. Vamos un poco al contexto de nuestro relato. En el versículo 36, la escritura dice, uno de los fariseos rogó que Jesús comiese con él. Preguntó, le dio la propuesta que si podía entrar a cenar con él y se sentó a la mesa. Hay que tener en claro, iglesia, que esta no es una invitación que poseía las mejores intenciones. Quizás podemos ver que en el fariseo hay una buena intención, invita al Señor a una cena, a compartir una cena. Al principio del relato no vemos maldad en la invitación del fariseo, en esta proposición que es hecha a nuestro Señor Jesús. Debemos entender entonces que Jesús vino a buscar, vino a salvar a lo que se había perdido. Su misión incluía tanto a los miembros religiosos que aparentaban una vida moral, una santidad, ¿verdad? Como también a los que eran marginados, aquellos que vivían en pecado abierto. Lucas, hermanos, nos regala, iglesia, que nos regala la vista de que no era la primera vez que el Señor Jesús aceptaba invitaciones. Hoy mismo el hermano nos leía en la lectura consecutiva. Jesús estuvo en otras 2 comidas con los fariseos. En ninguna de ellas, como lo veíamos hoy, en ninguna de ellas se encontró un interés genuino por el Señor Jesucristo. Los fariseos solo buscaban atraparlo en sus palabras. Lucas capítulo 14, versículo 1 nos leía el hermano hoy. El Evangelio nos dice claramente, ellos acechaban al Señor Jesucristo. En Lucas 11 también se añade que tras una cena en la que el Señor es invitado también, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para poder acusarle. Lucas capítulo 11. Hermanos, hay que tener también en cuenta que los fariseos surgieron con un buen impulso. Preservar la escritura ante tiempos de gran presión helenística y grecorromana. Lo que querían era mantener la pureza de la verdadera religión, la pureza en tiempos donde la idolatría abundaba, las falsas enseñanzas. Sin embargo, aunque al inicio era un celo santo, esto derivó en orgullo. Jesús le dijo, allí en Mateo 15, 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Los fariseos iniciaron bien, pero terminaron siendo esclavizados por su orgullo de su religiosidad. También podemos ver en inicio de nuestro relato que en los tiempos del Señor Jesucristo era común, hermanos, invitar a un maestro a cenar, invitar a un maestro a sus casas, de manera que pudieran tener debates teológicos. Era algo sumamente normal. En el contexto que nos muestra Lucas, los banquetes se celebraban de manera reclinados en algo que se llamaba una especie de divanes, que era como una gran silla larga. Era la manera en cómo ellos se sentaban a las mesas. Esto tenemos que tenerlo en cuenta a la medida que vamos viendo la reacción de la mujer y cómo besó sus pies. Su hospitalidad incluía 3 gestos básicos. Primero, agua para lavar los pies. Segundo, un beso de saludo. Tercero, un aceite perfumado. Era lo general en medio del recibimiento a un maestro después de que había aceptado, o a cualquier persona, una invitación a nuestras casas. Era algo, lo mínimo, se puede decir, que se esperaba que se hiciera. Pero Simón omite, hermanos, todos estos gestos. Hermanos, lo que hizo Simón
Era básicamente como invitar a alguien a la casa y no abrirle la puerta. Eso era lo que estaba mostrando ahí. Venga, venga a mi casa y no ofrecerle una clara hospitalidad. Entonces, como segundo punto, hermanos, vemos aquí dos corazones ante el Señor Jesucristo. Dos corazones ante el Señor Jesucristo. Del versículo 37 al 39. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. En el versículo 37 se inicia con una palabra muy importante. Es una expresión que significa he aquí. Cuando dice entonces, he aquí, algo inesperado ocurre. No es algo casual que Lucas haya puesto eso aquí. Introduce, hermanos, algo sorprendente, algo que había salido de lo normal, algo extraordinario. Lo impactante, hermanos, no es simplemente que una mujer haya entrado a la cena que estaban compartiendo, sino la identidad de la mujer que entra. La Escritura dice que esta mujer era conocida públicamente porque era pecadora. Hermanos, en la sociedad de aquel tiempo, la palabra, este término, se aplicaba a las personas más marginadas, a los más despreciados. Por ejemplo, Lucas también usa esta palabra en Lucas 19, versículo 7. Lucas 19, versículo 7. Lucas 19, 7 dice las Escrituras. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre que era pecador. El término ahí, un hombre pecador, un hombre odiado. Este término es el que es utilizado también para esta mujer. Muy probablemente, hermanos, los comentaristas argumentan que pudo haber sido una prostituta, una mujer dedicada a la inmoralidad de manera pública y notoria. Alguien, hermanos, cuya vida estaba marcada porque practicaba un pecado abierto. Bien, la mujer al enterarse que el Señor Jesucristo estaba en casa del fariseo, tomó una decisión. Ahora, en el tiempo en que estos rabí, estos maestros estaban en las casas, era costumbre dejar la puerta abierta. De manera que cuando las personas pasaban pudieran estar atentos a lo que se estaba discutiendo, a lo que se estaba compartiendo allí. Entonces ella pudo entrar sin impedimento, llevando consigo un frasco de alabastro lleno de perfume. Otro énfasis ahí, hermanos, no era cualquier perfume. Frecuentemente era utilizado por las prostitutas y por las mujeres en general este frasco, este tarro. Pero, como dicen muchos comentaristas, el detalle del frasco de alabastro revela que se trataba de un ungüento costoso. ¿Por qué? Porque el material en que era llevado, hermanos, era un frasco hecho de mármol fino, lo que precisamente era empleado para introducir o contener aceites y fragancias muy valiosas. La intención de la mujer, hermanos, era simple: ungir al Señor Jesucristo en su cabeza. En lugar de ese aceite barato que se solía utilizar para ungir la cabeza de los invitados, ella llevaba algo valioso, un perfume valioso. Ella se ubicó detrás de Jesús, a sus pies. En los banquetes se comía reclinado, como ya les he dado a conocer. Los pies estaban extendidos hacia atrás. Hermanos, entonces, he ahí el por qué ella llegó directamente a sus pies. No es como nosotros estamos acostumbrados a sentarnos hoy. Era una mesa, una silla extendida a lo largo y sus pies quedaban lejos de la mesa. He aquí, hermanos, que la intención era seguramente no contaminar la comida. Recordemos que en el tiempo del Señor las calles eran en tierra. Muy seguramente sus pies estaban llenos de este polvo de tierra. He aquí que usaban esto para no contaminar los alimentos que iban a compartir.
Pero hermanos, algo inesperado ocurrió dentro de la escena que nos relata Lucas. Esta mujer fue sobrecogida por la emoción y comenzó a llorar intensamente. La palabra que dice aquí comenzó a llorar no es una palabra casual como llorar poco. La palabra describe, hermanos, llorar a gritos, no un simple lloro. El verbo que utiliza Lucas aquí para decir y comenzando a regar significa literalmente llover en lágrimas. Llover. Imaginemos la escena, hermanos. Está desesperada, está conmovida hasta lo sumo y empieza a llover en sus lágrimas a los pies del Señor. Salen sus lágrimas como lluvia. Era una escena verdaderamente impactante, hermanos. Las lágrimas caían como lluvia ligera en los pies del Señor Jesús, bañándolos por completo. Un comentarista afirma que no fue un llorar pequeño, sino un derramar el corazón en lágrimas ante el Señor Jesucristo. Las lágrimas no empaparon un poco de tiempo los pies del Señor, sino que lo empapaban continuamente durante el tiempo que duró a la presencia del Señor Jesucristo. Hermanos, Simón había ignorado todos los gestos básicos en cuanto a la hospitalidad, el lavado de sus pies. Y la señora lo ve, esta mujer lo ve. La mujer improvisa un acto humilde, hermanos. Le secaba sus pies con sus propios cabellos. En aquel tiempo, como nos fue predicado, el hecho de lavarle los pies a una persona, hermanos, era algo que era considerado un oficio solo para los esclavos de menor categoría. El menor de los esclavos debía lavar los pies. Además, el hecho de soltar su cabello, hermanos, en la cultura judía, que una mujer hiciera esto, era considerado un acto indecente. Era, hermanos, una actividad incluso hasta inmoral. Sin embargo, ella estaba tan conmovida que no le importó exponerse a la vergüenza. Después también podemos notar que seca los pies del Señor y comenzó a besarlos. El verbo aquí en griego denota besos continuos. No fue simplemente un beso, no, hermanos, besos continuos. Es el mismo término, hermanos, que aparece cuando Lucas relata la parábola del hijo pródigo, en donde el padre sale a recibir a su hijo, quien se había perdido, y lo besa intensamente, lo recibe entre lágrimas, lo recibe entre besos. Lo mismo pasa cuando en Éfesos, despiden a Pablo. Los ancianos de aquel lugar despiden al Señor, al apóstol Pablo, entre lágrimas y besos. Entonces, este contexto, besar los pies de Jesús, fue una declaración pública de afecto, de devoción y de entrega. Finalmente, hermanos, lleva a cabo lo que había estado planeando. Derrama el perfume sobre los pies del Señor. Aquella acción fue una demostración grandiosa de la vida de esta mujer. Hermanos, precisamente donde muchos querían desacreditarlo, donde todos esos hombres querían deshonrar al Señor, ella, hermanos, buscaba honrarlo, hacer contrario a lo que todos esos hombres estaban haciendo. Ellos querían burlarse, la mujer quería honrarlo, ponerlo donde él se merecía estar. Vemos el corazón, hermanos, de una mujer que verdaderamente ha tenido un encuentro salvífico con el Señor. Pero, ¿por qué lo hace, hermanos? ¿Qué lleva a esta mujer a actuar de esa manera? ¿Qué lleva a esta mujer a actuar de manera que no le importa que se está deshonrando a sí misma? Hermanos, iglesia, familiares, amigos, lo que hace esta mujer es que reconoce su pecado y que reconoce al Salvador. Seguramente había escuchado al Señor Jesucristo decir esas palabras en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis cargados, todos los que están trabajados, y yo les haré descansar. Un hombre del pasado comenta, hermanos, que aquella maravillosa invitación, con toda probabilidad posible humanamente, fue la salvadora de su alma.
y le otorgó aquel sentimiento de paz por el que la vemos tan agradecida. Un pleno, hermanos, ofrecimiento de libre perdón es generalmente el instrumento usado por el Señor para llevar al mayor de los pecadores al arrepentimiento. En contraste, hermanos, vemos a Simón. Este piensa para sí, en el versículo 39. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hermanos, son hombres con buena teología en su cabeza, pero con corazones muy fríos. Cabe resaltar que cuando este hombre dice, si este fuera profeta, también podría traducirse como si este fuera el profeta, dando a entender que esperaban a un profeta, dándole a entender que esperaban el Mesías. Aquí vemos, hermanos, que él esperaba, que para él estaba siendo revelado, más bien que Jesús no era aquel quien decía ser. Sus sospechas en ese momento para él estaban siendo aclaradas. Este no es el profeta. El Señor, sin embargo, mostraría que sí era el profeta, cuando muestra que conoce los pensamientos de Simón el fariseo. Así que, como tercer punto, veamos, hermanos, la parábola de los deudores y el peligro de no reconocerse pecador. La parábola de los deudores y el peligro de no reconocerse pecador. El fariseo aquí, al ver esta escena que se estaba desarrollando a su vista, llegó a una conclusión equivocada. No interpretó la reacción del Señor como algo incorrecto en sí mismo, sino como una muestra de ignorancia. A su juicio, si Jesús fuera quien verdaderamente decía ser, habría sabido exactamente quién era aquella mujer y de a qué clase de vida provenía. Seguramente pensó, un auténtico profeta jamás permitiría que alguien con tal reputación lo tocara. En su razonamiento lo aparente, cierto, de esta tolerancia del Señor era o demostraba que no poseía un discernimiento espiritual y por lo tanto no era un verdadero profeta. Sin embargo, el Señor responde a los pensamientos de Simón. La Escritura dice, este pensó para sí. No lo dijo en voz alta, este pensó para sí. Y ese, hermanos, detalle fue contundente. El fariseo estaba convencido de que el Señor Jesucristo no conocía el corazón de la mujer, pero Cristo le demostró, hermanos, que sí conocía su corazón, conocía el corazón del fariseo. Y, hermanos, así que interrumpiendo el Señor cualquier conversación que se pudo haber desarrollado, el Señor dice, Simón, una cosa tengo que decir. Simón, una cosa tengo que decirte. Inmediatamente después el Señor narra una parábola y dice, un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios, el otro le debía 50. Y no teniendo ninguno de ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál le amará más? El fariseo contestó con cierto respeto al Señor y le dice, cuando el Señor le dice, tengo algo que decirte, le dice, di, maestro. Y el Señor le relata esta parábola. La diferencia, hermanos, entre las deudas claramente era muy significativa. 500 denarios era el salario promedio de 1 año y medio a 2 años de trabajo. 50 denarios, en cambio, correspondía al sueldo de aproximadamente 2 meses de trabajo. Claramente, hermanos, había una diferencia entre ambas deudas. Pero ¿qué quería llevar al Señor? ¿A qué lo quería llevar? A que ninguno de los dos podía pagar. Ambos, hermanos, estaban en quiebra. Ambos no disponían de recursos con que pagar a aquel acreedor. El acreedor, mostrando misericordia, decidió cancelar la deuda de los dos. La palabra usada aquí para perdonar, hermanos, no era simplemente una palabra usada en el contexto comercial.
tenía un sentido teológico aún más profundo. Describe, hermanos, el perdón gratuito de Dios, el perdón que concede el Señor a los creyentes en Cristo. Esa palabra también es traducida como perdón por bondad inmerecida. Este mismo término también se encuentra en pasajes como en Efesios capítulo 4, versículo 32. La palabra perdonar. Efesios 4:32. La Escritura dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es la misma palabra cuando el Señor dice, ese perdonó a ambos. Es la misma palabra para el perdón del Señor a aquel que se arrepiente de sus pecados. El énfasis entonces está en la gracia inmerecida que muestra el Señor y el acreedor, y la misma gracia que muestra el Señor al cancelar nuestra deuda espiritual. Así, hermanos, con una parábola breve, pero cargada, hermanos, de mucho significado, el Señor lo que hace es colocar un espejo ante Simón. Lo que él consideraba ignorancia en Cristo, hermanos, era en realidad sabiduría divina, que revelaba tanto la necesidad del perdón de la mujer, pero también la realidad de la necesidad del perdón en el propio fariseo. El mayor peligro del religioso es no reconocer su pecado. Jesús lo dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero la palabra es clara. No hay ni uno justo. Era lo que este hombre no entendía. No hay ni uno justo. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga el bien. Todos se han desviado. Ninguno ha tomado en cuenta a Dios. Los pensamientos del hombre son de continuo y solamente hacia el mal. No hay quien le dé la gloria a Dios. No hay. Todos han pecado. Pero he aquí, hermanos, un hombre cuyo conocimiento era correcto. Había dado una respuesta correcta. Pero al igual que David, como platicábamos hace 8 días con unos hermanos, no reconocía que el pecado habitaba en sí mismo. Natán es enviado por el Señor también a David. También se le da una especie de parábola, una historia. Pero al igual, hermanos, que este fariseo, David no vio su pecado hasta que el mismo Natán le dice: tú eres ese hombre. Hermanos, si el Señor hubiera posiblemente proferido una palabra en contra de ese fariseo, sería ese: Simón, usted también es aquel deudor. Simón, ese hombre también eres tú eres deudor. Hermanos, a veces es común preguntarle a las personas, y me pasa mucho: ¿usted sabe que es pecador? Las personas dicen sí. Usted le pregunta hoy a cualquier persona, usted le dice: ¿usted sabe que es pecador? Y la persona dice sí. ¿Somos pecadores? Todos somos pecadores. Pero la realidad es que no se sienten pecadores. En realidad, hermanos, es que también la iglesia se caracteriza, una iglesia bíblica se caracteriza por hablar del pecado, como la Escritura lo enseña. Y hermanos, también puede caer en eso, el decirle a las personas: todos somos pecadores. Pero hermanos, acostumbrarse al pecado, acostumbrarse a él, decir al mundo: somos pecadores, y no luchar contra el pecado. Estos hombres eran expertos en señalar: mire, si este fuera profeta, sabría qué mujer y qué clase de mujer es la que le toca. La iglesia puede ser también lo mismo, hermanos. Debemos tener cuidado en nunca acostumbrarnos a simplemente hablar del pecado y volvernos como este hombre, fríos, hermanos. Simón, hermanos, responde con frialdad y Jesús lo confronta. No me diste agua, no me diste beso, no ungiste mi cabeza, pero esta mujer ha regado mis pies con lágrimas. No ha cesado de besar y ha ungido mis pies. Ahora, hay un principio espiritual que no debemos pasar por alto.
Señor dice en el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hay que tener cuidado. Podríamos entonces pensar que el Señor le perdona porque esta mujer lo ama. A primera vista uno dice, bueno, sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho. Pero no, hermanos. El amor no compra el pecado, sino que es una manifestación. El amor no compra el perdón, escúcheme. El amor no compra el perdón, sino que lo manifiesta. Por eso cuando el Señor Jesús declara sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, el por qué es evidencia, no es, hermanos, la causa. Así que el Señor inmediatamente después de decirle esto se dirige a la mujer. Así que veamos este cuarto punto, veredicto. El veredicto del Señor, el perdón, la salvación y la paz. El veredicto, perdón, salvación y paz. Cristo pronuncia tres declaraciones muy gloriosas. En el versículo 48, tus pecados te son perdonados. Hermanos, el Señor demuestra que el perdón de Dios es completo. El perdón del Señor es presente cuando una persona se reconoce pecador y necesitada de misericordia. El Señor declara estas palabras: tus pecados te son perdonados. En el versículo 50, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Debemos entender entonces que la salvación es por gracia, mediante la fe. Tu fe es la que te ha salvado. No las cosas que hiciste, no son evidencias. Tu fe es la que te ha salvado. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos declara esta verdad. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, es lo que Cristo está mostrando ahí. Por gracia sois salvos. La salvación entonces es un acto inmerecido de Dios. No se origina en el hombre, no se originó en la mujer, sino en la bondad, hermanos, del Señor hacia esta mujer. Por medio de la fe, dice Pablo. Entonces, la fe no es la causa tampoco. Es el medio, hermanos, por el cual recibimos la salvación. La fe es confianza personal en Cristo. La fe no es una mera aceptación intelectual, es una plena confianza en Cristo. Esta mujer confió plenamente en que cuando Cristo le iba a ver y le iba a decir, tus pecados te son perdonados, Cristo lo estaba diciendo verdaderamente. Ella puso la confianza total en que Cristo podía salvarle, sin importar cuál fuera su pecado. Dice Pablo, y esto no de vosotros. Esto no de vosotros. La salvación en su totalidad, la gracia, la fe, el perdón, no provienen del esfuerzo humano. No trate de ganar su salvación siendo buena persona. Por gracia, esto no de vosotros, es Dios quien otorga, hermanos, es Dios quien inicia incluso este proceso. Esto es iniciativa divina. No trate de ganar su salvación. Lo que hizo esta mujer no fue lo que la llevó al perdón, fue obra de Cristo. Pues es don de Dios, dice Pablo. Es don de Dios. La salvación es un regalo gratuito. Pablo deja claro, la fe, la justificación, la salvación no es un salario, no es por obras, no es por méritos. Pablo, hermano, subraya, y aquí lo vemos, la soberanía de Dios en la elección y en la regeneración de la persona. No por obras para que nadie se gloríe. Excluye entonces cualquier posibilidad de jactancia humana.
La salvación no es alcanzada por méritos, por rituales, por buena moralidad, sino solamente por el Señor Jesucristo. Vemos otra expresión del Señor: ve en paz. Lucas 7:50. Ve en paz. Hermanos, el Señor declara unas palabras poderosas. Solamente Él podía decirlas. Solamente Cristo puede decirle al hombre. Solamente Cristo puede decirle a la persona que ha estado muerta en delitos y pecados: ve en paz. El mismo apóstol Pablo allí, acompáñeme a Romanos capítulo 5, versículo 1. Pablo nos deja y nos muestra esta realidad. Romanos 5, 1. Dice las Escrituras: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Él, hermanos, el que ha venido a reconciliarnos. El apóstol Pablo en Romanos deja claro que lo único que hay entre un hombre pecador y entre el Señor Dios Todopoderoso y Santo es enemistad. La ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo aquel que practica el pecado, el que se complace con los que lo practican, están, hermanos, en enemistad con el Señor. El Señor mismo lo dice allí en Isaías: vuestros pecados han hecho división. El pecado nos aparta de Dios. El pecado, hermanos, hace que el Señor nos vea exactamente como eso: impíos, los que no pueden habitar, los que no pueden estar a mis ojos. Y el Señor Jesucristo, hermanos, ha venido a reconciliarnos con Dios, a traernos paz con el Señor. Debemos alabar al Señor, hermanos, porque solamente Él puede decirle a la persona que necesita perdón esto: paz, tienes paz para con Dios. Vemos otra actitud también aquí en este pasaje. Vemos que los que están presentes allí en Lucas 7:49 dicen una expresión, hermanos, que ha sido popular. Esto seguramente el Señor lo tuvo que haber escuchado muchas veces. ¿Quién es este que también perdona pecados? Solo Dios, hermanos, puede hacerlo. Y Jesucristo lo hace. La conclusión a la que este hombre debía haber llevado era inevitable. Jesús es Dios, hecho carne. Jesús era el amigo de pecadores, como dice la Escritura. ¿Recuerdan entonces también la enseñanza que el pastor una vez nos dio de aquel hombre que es bajado por sus amigos? Era paralítico, rompen el techo y es bajado en su camilla y lo ponen a los pies del Señor. Vemos la reacción de Cristo. Lo primero que Cristo le dice: tus pecados te son perdonados. No le otorgó sanidad física, sino tus pecados te son perdonados. ¿Y cuál fue la actitud de estas personas? ¿Quién es este también? ¿Quién es ese que perdona pecados? Hermanos, la actitud de estos hombres de incredulidad a la que también nosotros podemos llegar. Debemos poner fe, hermanos, que cuando confesamos nuestros pecados, el Señor con plena autoridad puede darle y otorgarle al pecador el perdón total de sus pecados. Hermanos, algunas aplicaciones que podemos tomar de este relato para la iglesia. Así que veamos algunas aplicaciones para el cristiano, primeramente, en este relato. Son dos corazones totalmente distintos los que vemos aquí. Uno, hermanos, es el mayor también de los peligros en cuanto a la frialdad, al enfriamiento que un cristiano puede experimentar. El acostumbrarse a la presencia de Cristo. Simón lo tuvo a su mesa.
y lo único que hizo fue ignorarlo. Cristiano, no se acostumbre a la presencia de Dios, no se acostumbre a la presencia de Cristo. Ruegue todos los días al Señor que cada vez que usted va a las Escrituras, allí cerrada la puerta, le vea. Que usted no diga, voy a ir a orarle al Señor y Él no esté ahí, porque usted ni siquiera se ha dado cuenta si está o no está. Hermanos, que cada vez que abramos las Escrituras y que invitemos al Señor a morar con nosotros, estemos seguros de que el Señor está ahí, de que le sentimos, de que vemos su perdón, cuando nos muestra nuestros pecados y nos llama al arrepentimiento, que Él está ahí. Hebreos capítulo 2, versículo 1, hermano, nos llama a esto también. Hebreos 2, 1. Es necesario, dice el autor, que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Siempre debemos atender el llamado a atesorar a Cristo como el tesoro sin precio, como la perla más hermosa, hermanos. Debemos verle siempre, de manera que cada vez que vemos su gloria, caigamos como esta mujer, postrados, hermanos, humillados ante el Señor. Pero también el peligro de una religión sin amor. También la iglesia puede caer en este peligro. Recordemos, los fariseos tenían todo, tenían la ley, tenían las tradiciones, tenían los rituales, y como estos hombres, esta religión, la iglesia, hoy puede tener Biblia, puede tener también sus tradiciones, puede también tener su culto, pero también puede caer en esto, tener un corazón distante del Señor, tener un corazón alejado del Señor. El Señor mismo allí en Mateo 23 advierte sobre este peligro. Mateo 23, 27, 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Tengamos cuidado, hermanos, en no conformarnos con una simple buena ortodoxia, con buenos libros, con buenos autores, con buenos predicadores, porque, hermanos, sin darnos cuenta, terminamos como estos fariseos, con una religión, hermanos, pero sin el Señor. Y ahí, hermanos, habremos perdido todo. ¿Qué vale, hermanos, tener una buena iglesia? ¿Qué vale tener un buen salón? Y el Señor ausente, brillando por su ausencia. Era lo que les había pasado a estos. El pastor Juan Pablo nos ha enseñado, eran la verdadera religión hasta que vino Cristo. Eran la verdadera religión y vino Cristo y les mostró, no, están equivocados. Han abandonado a Dios, han abandonado la verdad, han abandonado el amor por una religión, hermanos, que no tenía frutos. Pero también entonces el Señor llama a examinarnos, a examinar el corazón religioso. Examinemos, hermanos, entonces nuestra fe. Si nosotros hemos vuelto de nuestra fe una sola costumbre, una mera costumbre, Cristo, hermanos, nos llama entonces a volver al primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. El Señor declara estas fuertes palabras en contra de la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Este pasaje, hermanos, nos muestra que si bien la iglesia allí en Éfeso era destacada por su ortodoxia, perseverancia, incluso un rechazo a los falsos maestros,
Sin embargo, el Señor les señala una falta grave, hermanos. Habían perdido la frescura, el fervor de ese amor original. La iglesia tiene que tener cuidado de esto. También vemos la bendición, hermanos, de reconocer nuestra necesidad. La mujer vino tal y como estaba. Venid a mí, dice el Señor Jesucristo, todos los que estáis trabajados y cargados. Hay que reconocernos y acudir corriendo, hermanos, al Señor, como lo hizo esta mujer. El amor, hermanos, como fruto de perdón. Debemos caracterizarnos por el amor, como ese fruto de perdón. Nosotros, dice el apóstol Juan en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Esta es la respuesta del creyente verdadero. El amor manifestado por el Señor en la cruz de Cristo produce, hermanos redimidos, produce en los redimidos gratitud, fe, obediencia. Amamos. Esta mujer amó porque había sido amada. La iglesia debe amar porque ha sido amada también. Y ese amor transforma nuestras vidas, nuestras relaciones. También podemos ver, hermanos, como aplicación para la iglesia, lo que es una verdadera hospitalidad. La verdadera hospitalidad. Roguemos al Señor que la iglesia nunca se vuelva como esa casa, como en la casa de Simón, un lugar frío, sino que nuestra iglesia sea un lugar donde los quebrantados hallen gracia. Es común, hermanos, encontrar hoy iglesias donde muchas personas toman el rol de Simón, el fariseo. Critican, hermanos, a la persona que se quebranta. Critican, hermanos, a la persona que llega con un deseo de ser salvado. Tengamos cuidado entonces de no ser como este varón cuando vemos a personas comprometidas con el Señor. Cuando vemos que un joven, un adulto ama leer, ama orar, ama ayudar, ama servir. Tendemos a ser como este hombre, a juzgar, a señalarle. No a ver su corazón, sino precisamente a decir, este hombre es religioso. Se está convirtiendo en un legalista. Hermanos, la iglesia puede caer en eso y creo que muchos hemos visto eso en carne propia. Cuando una persona quiere vivir una vida piadosa, ¿qué pensamos? ¿Qué pecado habrá hecho esa persona? Tuvo que haber hecho algo muy malo para que esté tan lleno de dolor. No, hermanos, la iglesia no puede ser como este hombre. La iglesia no puede convertirse en esa casa, hermanos. Nosotros debemos ser una religión que tenga verdaderamente al Señor como invitado, no, hermanos, como prioridad, como centro, como nos enseñaba el pastor, tenerlo siempre en alto, que Cristo transforme nuestras vidas para que pueda también transformar a aquel que necesita de la salvación del Señor. Así que, hermanos, en conclusión, en la casa de Simón hubo dos personas. Un fariseo con una religión vacía. Una mujer con pecado, pero con una fe sincera. Uno salió vacío. Este hombre salió igual. Pero el otro corazón, hermanos, salió perdonado, salió siendo salva y en paz. Entonces, hermanos, preguntémonos. ¿Seremos nosotros quizás como un Simón, confiados en nuestra religión? ¿Seremos, hermanos, como esta mujer quebrantada y transformada por la gracia de Cristo? El llamado, hermanos, para nuestros hijos, para nuestros invitados, para nuestros familiares, para todo aquel que no ha venido realmente a Cristo, es este, hermanos. Venga a Cristo, traiga sus pecados a Cristo, arrepiéntase de sus pecados. Hermanos, Él ha prometido perdonarnos. De su boca, Él es el único que puede decirle a la persona, vete en paz, tus pecados te son perdonados. Si usted viene a Cristo con sus pecados, Él nunca, jamás le echará fuera. Pero debe venir como esa mujer. Debe venir sintiéndose pecador y necesitado de perdón.
Oremos al Señor, hermanos, que bendiga nuestra iglesia, que bendiga todo lo que hemos aquí expuesto, hermanos. Oremos. Señor, te alabamos por tu maravillosa palabra. Hemos visto, Señor, tu amor, tu favor, tu misericordia. ¿Cómo no hemos de alabarte, Señor, si adviertes, exhortas y consuelas nuestros corazones? Padre, bendice esta palabra de manera que traiga frutos en nosotros, en tu iglesia, digno de arrepentimiento. Señor, salva a aquel que necesita de tu perdón y de tu gracia. Trae, Señor, a nosotros vergüenza por pecar en contra de ti, pero también consuelo porque hemos escuchado tu palabra y hemos escuchado de tu voz. Vete en paz. Tus pecados te son perdonados. Salva, Señor, a muchos por la locura de tu predicación. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Bendice a esta congregación, Señor. Bendícenos para que nosotros nunca seamos fríos como lo fue la casa de Simón el fariseo. Señor, te rogamos, glorifícate, te lo pedimos en el nombre de este Señor Jesucristo, de nuestro amado pastor. Gracias, Señor, en el nombre suyo oramos. Amén. Amén.